Hola, muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. Continuamos con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos. Ayer nos agarramos un descanso. Ayer sé que mucha gente estaba ocupada, desvelados y bueno, ah, no compartimos por la misma razón. Pero vamos a seguir con nuestro estudio aquí en el capítulo 13 del libro de Romanos. Nos quedamos en el versículo 7. No avanzamos mucho porque había mucho que discutir, mucho que hablar. Pero bueno, gracias. Les deseo un feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos, a los hermanos y a todas las personas que se conectan frecuentemente. Casi cada día nos siguen cuando compartimos. De veras, gracias porque ustedes son lo que me motiva a seguir adelante, a perseverar en la fe, a perseverar compartiendo. Ah, ya por más de un año y medio que he estado haciendo esto de estar compartiendo casi todos los días y ha sido una linda experiencia, eh, aunque sea por sus comentarios y eso, nos hemos estado conociendo un poquito más. Los estimo, la verdad. Jorge, Sofía, bendiciones. Mercedes, Elmer, Gonzalo, Luz y todas las personas que se conectan. Gracias por acompañarme a través de esta experiencia, a través de este recorrido en las Santas Escrituras, ¿verdad? El propósito de este ministerio es de edificar juntos nuestras vidas, nuestra fe en la verdad absoluta de lo que tenemos en la palabra de Dios. Buenos días, Elmer. No en otra cosa. Ese es el propósito. No se trata aquí de alguna religión o denominación específica. En realidad, creo que la palabra de Dios, lo que es el Evangelio, en realidad, el propósito del testimonio de lo que es la salvación, el Evangelio de Jesucristo, creo que en ningún momento tenía que haber caído en tantas denominaciones que existen hoy en día. Porque solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay un plan de salvación para el hombre. Y ese camino es Cristo, ese plan de salvación para la humanidad es Cristo. Y nuestra salvación en realidad es Cristo. Fuera de todo eso son doctrinas de hombres, doctrinas o costumbres religiosas que la gente abraza a través de su caminar, ¿verdad? Su peregrinar aquí en este mundo. Y muchas de las veces el cuerpo de Cristo se divide cada día más y más y más por la diferencia de denominaciones y doctrinas, pero bueno, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias por un año nuevo que nos das, que nos concedes, Padre. Ayúdanos, Señor, que a través de este año, si tú no vienes pronto, Padre, y nos permites concluir un año más de vida, terminar el 2023, Señor. Te pido, bendito Dios, que nuestra fe esté más firme, más sólida, más fundada en la verdad de quién eres tú y edificada, Señor, en la verdad de tu palabra. Que nos ayudes a desechar toda doctrina de hombres, toda doctrina equivocada, Padre. Que tu Espíritu Santo en realidad nos guíe, Señor, en tu palabra. Que Él tome, Señor, de lo tuyo y nos lo dé a conocer, nos guíe. Y sobre todo, Señor, que tu gracia se perfeccione en nuestras vidas cada día más y más y el Evangelio sea más real, sea una manera de vivir y no una religión que ejercemos, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Sigo trabajando en un programa, se llama OBS. Quiero aprender a usarlo bien, quiero compartir con ustedes. A través de ese programa voy a poder poner el texto, ¿verdad? En el video, para que me vayan siguiendo a mis búsquedas. Quizás un día haga un video de cómo me acomodo, ¿no? Cómo me organizo. Bueno, a veces no está ni organizado, pero cómo me acomodo aquí con los estudios, lo que voy a compartir, qué es lo que hago. Quizás para que si alguna persona quisiera seguir esos principios, ese patrón, para compartir, les sea de bendición, les sea útil, pero ya será en otro tiempo. El capítulo 13 de Romanos, y ya mero concluimos con el libro, tiene 16 capítulos. Llevamos en el 13, vamos a terminarlo hoy, primero Dios. Y voy a buscar la dirección del Señor, voy a compartir, yo creo que algún tópico, terminando el libro, unos 2 tópicos. Voy a pensar qué es lo que el Señor quiere ministrarme a mi vida, ¿no? A nuestras vidas, qué es la necesidad en realidad que tenemos como iglesia de Jesucristo, como personas que anhelan conocer el Evangelio de Cristo, qué es la necesidad que tenemos en realidad. Buenos días, Jorge, Sofía. Y dejar que el Señor nos dirija a donde quiera que vayamos. Después vamos a seguir en otra de las epístolas de Pablo, a ver si concluyéramos con todo el Nuevo Testamento a través de este año. Pero también quiero echar mano de la enseñanza que tenemos en el Antiguo Testamento, porque todo tiene que ir de la mano. Todo el consejo de Dios es útil para instruir, dice, para corregir, para redarguir. Y todo el consejo de Dios en realidad es de Génesis hasta Apocalipsis. No podemos ir y estudiando y meditar en los libros que nos gustan y los que no nos gustan, no tocarlos. Es necesario, yo creo, que conozcamos toda la palabra de Dios, para que cuando el día de mañana escuchemos alguna doctrina, y si está equivocada, está errada, sepamos reconocerla, ¿verdad? Pero bueno, empezamos. A ver, contenido. Voy a seguir practicando el programa ese. A ver si Dios quiere, ya para este fin de semana ya empiezo a usarlo. No quiero complicarme la existencia, porque tengo que estar bien consciente de cómo lo haga, cómo lo use. Bendiciones. Bueno, la noche del 31 de diciembre, para la despedida de año, nos estuvo lloviendo toda la noche en las montañas al norte de Los Ángeles. Bastante nieve que estuvo cayendo, pero acá nada más lluvia nos cae. Aquí nada más donde cae nieves en las montañas de toda la sierra de Los Ángeles, San Bernardino, pero
nos estuvo lloviendo y fue una noche muy húmeda. Bendiciones, Jorge, gracias por los saludos. Bueno, entramos a nuestro estudio para no hacerla cansada. Íbamos, acuérdense que hablaba de las autoridades y me tomé un poquito de tiempo para explicar que Dios en ningún momento ha establecido las autoridades corruptas, el sistema de gobierno que tenemos hoy en día, ¿no? Pero el principio de la autoridad, de las leyes, ¿verdad? Dios lo estableció desde el principio y dentro de su misericordia, al permitirle que el hombre concibiera el conocimiento del bien y del mal, en eso es el principio en realidad de la autoridad, de las autoridades, ¿verdad? Que castiga al malo y es lo que Dios en realidad estableció, el principio. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿sí? Son los principios de autoridad, de gobierno que Dios ha establecido. En ningún momento el tipo de gobierno, la corrupción que hay en el gobierno, en el sistema de gobierno de las autoridades, Dios lo estableció. Bien rapidito me acuerdo que en una ocasión, cuando yo era joven y estaba ya en México, antes de venirme a Estados Unidos, tendría quizás mis 16 años, y me acuerdo que estaban surgiendo ramas en el gobierno, en la policía, y había una policía que establecieron que era una policía preventiva, y patrullaban en las tardes o en las noches en las colonias, y estos cuates no tenían descaro. Mi papá tenía una llantera y enfrente del negocio de mi papá una vulcanizadora, no sé, depende como donde reparan llantas, como le llamen, según donde nos miren. Y enfrente de nosotros había una tienda. Y en esa tienda la policía paraba ahí enfrente de la tienda, se bajaban y se compraban cervezas. Y se iban a seguir patrullando y andaban tomando. Esa era la autoridad que Dios estableció, no creo. Y en una ocasión me acuerdo que a un amigo mío de ahí, con el que crecimos en nuestra juventud, platicando, Gonzalo, bendiciones, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. A este amigo lo encontraron que venía caminando en la calle, venía para acá, para el taller con nosotros, y lo paran en estos cuates y se lo llevan, que porque olía a alcohol, que porque mi amigo andaba tomando, y los que andaban tomando eran ellos. Se lo llevaron al bote, se lo llevaron a la cárcel, que porque andaba tomando en la calle, y los que andaban tomando verdaderamente eran ellos. Nosotros ahí éramos testigos de que ellos son los que pasaban a comprar cerveza, y no cabe duda en realidad que no está hablando este pasaje de que la policía o el gobierno, el tipo de gobierno, las autoridades que tenemos hoy en día, Dios las estableció. Está hablando del principio de gobierno de las autoridades, ¿verdad? Para el bienestar de las personas. Y Dios lo estableció al establecer el conocimiento de lo bueno y de lo malo en el ser humano. Y así, en realidad, para protección de los ciudadanos o de las personas, ese conocimiento es la base, es el principio, es lo fundamental para castigar al que hace lo malo, y que en realidad la autoridad o el gobierno tenga
tenga sus razones, ¿no? Sus motivos, sea eficaz. Nos quedamos en el versículo 7, pero en el 5 dice, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En Marcos 12, ¿cuál era? Espérenme. En Marcos 12, 17, cuando a Jesús vienen y lo tientan, que si es lícito dar tributo a César o no, daremos o no daremos, le dicen en Marcos 14, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él, ¿no? También ese acontecimiento está en los 3 evangelios de Mateos, Marcos, el que acabamos de leer, y en Lucas 20-25. Mateos 22-21, ahí está la referencia también de eso mismo. Sí, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tremenda declaración, ¿no? Una cosa es estar bajo la gracia, ¿verdad? Y que la ley ya no aplica a nosotros, como diciendo que no debemos de obedecer la ley porque estamos bajo la gracia. Pero si no estamos bajo la ley, entonces si mato o cometo adulterio, no es pecado porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, ¿no? La ley es la ley, son los principios que Dios estableció. Por medio de la ley se manifiesta en realidad nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra vida torcida ante los ojos de Dios. Y de esa manera nos damos cuenta en realidad de la necesidad que tenemos de perdón de pecados, de la salvación y del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Sí. No podemos decir que por cuanto ya no estamos bajo la ley, no debemos de obedecerla. Está errado cuando pensamos de esa manera, porque si alguien me cae gordo y lo puedo matarlo porque no es pecado, porque yo ya no tengo que obedecer la ley. Es malo. El mismo principio que Dios estableció en el principio, se oyó como cantinfleado, allá en el origen de todas las cosas, cuando Dios le prohibió al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, específicamente fue ese árbol para que
el hombre, sabiendo Dios en su conocimiento, en su omnisciencia, que iba a pecar, iba a desobedecer, el hombre pudiera concebir ese conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y ese conocimiento de lo bueno y de lo malo, lo que nos trae a los pies de Cristo, lo que nos trae al Evangelio del Señor. Es ese conocimiento el que activa la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es: arrepiéntete, reconoce la maldad de tu vida, hay un perdón disponible para tu vida si es que lo quieres. Si es que tú has pecado contra Dios, arrepiéntete. ¿Sí? El Evangelio es activar ese conocimiento de lo malo de nuestras vidas para confesarlo delante de Dios y pedirle perdón y recibir el perdón que Dios nos ha dado. Ese principio que Dios estableció desde el origen de la humanidad es lo que en realidad nos trae a los pies de la cruz de Cristo o nos va a llevar a la condenación eterna. Porque nadie tiene excusa de que no sabemos lo que es malo delante de los ojos de Dios. Está bien, no somos del pueblo de Israel, la ley no fue dada a nosotros, pero el conocimiento de lo bueno y de lo malo, todo el mundo lo sabe, y la conciencia da testimonio de que lo que hemos hecho mal está mal delante de los ojos de un Dios, aunque ni siquiera conozcamos a ese Dios, pero la conciencia, el espíritu, el aliento de vida de nosotros testifica en realidad que hay un día que le vamos a dar cuentas al Creador del cielo y de la tierra, aunque no lo conozcamos, y estamos conscientes, cada persona en el corazón, y convencidos de las maldades de nuestras obras. Esa es una realidad. Así no supiera uno que hay una Biblia, que Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel. Aunque no supiéramos nada de eso, que hubiéramos crecido como Tarzán, allá nuestros padres nos tuvieron y murieron allá en la selva, y nosotros nos criamos solos y un chango nos amamantó y nos cuidó como sus hijos, y en ningún momento nos habló de Dios, en ningún momento nos habló que había una Biblia, que había un Cristo que murió. Pero el conocimiento de lo bueno y de lo malo que tiene todo ser humano está ahí. Aunque fuéramos ermitaños, aunque fuéramos el único ser humano en otro planeta, en otro mundo, solos, aislados, ese conocimiento está en el ser humano. No tiene excusa de que no sabíamos que eso era malo. Y la conciencia misma, la conciencia, si lo analizamos de esta manera, ¿no? El árbol el que Dios le prohibió al hombre, es el árbol de la ciencia. Ahí tenemos la palabra ciencia. Sí. Y si una persona recibe el conocimiento, ¿sí? Ahora esa persona pudiera uno decirle, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para poder comprenderlo. Está un poquito, no sé, interesante si me hago un café con azúcar, ¿sí? Con azúcar. Ahora ya tiene azúcar mi café, es con azúcar. Entonces la ciencia es el conocimiento del bien y del mal. Entonces, con ciencia es una persona que ya tiene el conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Sí me entienden? O un vaso de agua fresca con limón, ¿sí? Le exprimen un limón al agua y ya es una agua con limón. Limón es lo que se le puso al agua. De la misma manera, la ciencia
es lo que se le puso al ser humano en el principio, es lo que concibió al ser humano, la ciencia del bien y del mal, el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y ahora el hombre es con ciencia. O sea, el conocimiento ese está en nosotros. Y la conciencia en realidad se activa por medio de la convicción que nos trae el mismo Espíritu de Dios, el aliento de vida de Dios en nosotros. No estamos desconectados de Dios. Estamos separados de ser la imagen y la semejanza de Dios. Pero en realidad no estamos desconectados de Él. En realidad somos el aliento de vida, el espíritu de vida, el aliento de vida del todo ser humano es de Dios. Es de Dios. Sí. Y por cuanto es de Dios, la misma conciencia es activada en nosotros de lo bueno y de lo malo que hacemos delante de Dios. No necesitamos saber los mandamientos de Dios para saber o para tener la convicción de que nuestras obras no son buenas. Sí, pero ese conocimiento, ¿verdad? Porque dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tenemos amor al prójimo y amamos al prójimo como a nosotros mismos, si queremos hacerle daño a nuestro prójimo y si tenemos amor o nos dejamos gobernar por el amor, ¿nos gustaría a nosotros que nos hicieran lo que nosotros le queremos hacer a esa persona? El meterse con el esposo o la esposa de otra persona, en realidad a nosotros nos gustaría que otra persona se metiera con nuestro cónyuge, ya sea con nuestra esposa o con nuestro esposo. De ninguna manera. Entonces, si amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es ponernos en el lugar de nuestro prójimo, y nos gustaría en realidad que nos hicieran lo que nosotros le queremos hacer al prójimo. No. Y también todo lo contrario, o sea, si ve uno a una persona que tiene problemas en la carretera con su automóvil, si nosotros fuéramos los que tuviéramos ese problema ahí en la carretera, en el automóvil, ¿no nos gustaría que alguien se parara a ayudarnos? Y más si es en una parte muy solitaria, muy desértica, en el camino, que alguien se parara y nos ayudara, nos auxiliara, nos ayudara a nuestra necesidad. Pues el amor al prójimo nos motivaría a pararnos, considerándonos nosotros mismos en su lugar, para que en realidad recibiera nuestro prójimo el favor que a nosotros nos caería muy bien si estuviéramos en su situación, ¿no? Es algo interesante de considerarlo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí donde estábamos. Quiero checar algo bien rapidito. No sube.
un poquito de eso. Gonzalo, hay gente que... y sí, hay gente que cae a su conciencia por causa de su pecado y llega a cauterizarse, ¿no? Cauterizarse es como cuando ya se le hace callo a uno de tanto y tanto, se hace duro, ¿eh? Es como un callo. Tristemente nos aborrecen por causa de la palabra, sobre todo la misma familia. Y sí, esa es una verdad, Sofía o Jorge. Jesucristo mismo dio testimonio de eso, ¿no? Que los enemigos de uno serían los de su casa. Dice que pondrá en disensión al padre contra la madre, la madre contra la hija, al hijo contra el padre y así. Y es verdad. Es verdad, porque nuestra humanidad se deleita en la desobediencia, se deleita en el estado de pecado que se encuentra, porque muchas de las veces, como decía el hermano Javier cuando lo apoyaba ya en un estudio bíblico, decía, es que el pecado es sabroso, ¿sí? Y lo que apunta y señala al pecado, a la maldad, a la desobediencia, incomoda. Y cuando uno prefiere esa vida, en realidad es más difícil de dejarlo, porque el pecado, la esclavitud al pecado en realidad tiene fuerza en la vida de las personas. Sí, el evangelio siempre va a ser así. A uno lo tiran de hipócrita, a mí muchas veces así, familiares que me conocían como era antes de venir al evangelio, antes de permitirle a Dios alcanzar mi vida y comprender y entender el evangelio. Me conocían como era yo antes. Y ahora para ellos soy hipócrita porque saben la naturaleza en la cual yo me movía, esa vida que tenía. Sí. Y eso es en realidad la verdad de las cosas. Esa es la verdad de las cosas. Pero bueno, sigamos con el amor al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y por qué habla aquí de cumplimiento de la ley si no estamos bajo la ley? Porque en realidad la ley es lo que nos ayuda, es por así decirlo como la ley viene siendo como el muro de contención en una carretera que nos marca el límite de la carretera, ¿no? Las líneas de la carretera que nos marca el límite, que no podemos manejar fuera de esas cosas. No podemos salirnos de la carretera. La ley es lo que marca en realidad y aún el pecado y la maldad de nuestras propias vidas, nuestra desobediencia. Y Cristo dice que Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Él la cumplió por nosotros, pero por medio de la ley.
nos damos cuenta de nuestra desobediencia en realidad, que no podemos nosotros sujetarnos a la ley. ¿Sí? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto es una realidad. Jesucristo está más cerca su venida hoy que el año pasado. ¿Sí? Cada día la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que el año anterior, o que los años anteriores, o que cuando recién creímos en el Señor. Cristo está más cerca hoy que allá cuando creímos en el pasado, en Él. Por ejemplo, a mí el Señor me alcanzó en el... Padre mío, ya ni me acuerdo si fue en el 2004 o en el 2005. Pero allá en aquellos 2 años, entre esos 2 años, el Señor me alcanzó. Y si la venida de Cristo estaba cerca, hoy, si fue en el 2004, son 9, ¿cuál que 9? Estoy loco. A ver, 2004, bueno, no, son 19. 2023 menos 2004. Perdónenme, yo fui muy malo en la escuela. 19 años. Ya está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. 19 años más cerca de que cuando creí, cuando vine al Evangelio, ¿no? Dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque aún en Cristo los deseos de la carne ahí están. Este cuerpo rebelde, ese viejo inocencio, aquí lo traigo. El hecho de aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador no me quitó en realidad la capacidad de pecar. No me hizo inmune a fallarle a Dios. Sí. A no pecar, a que ya el pecado ya no tiene influencia en nuestras vidas. Una vez que aceptamos a Cristo, ya no pecamos. Ya el pecado ni siquiera tiene influencia en nuestras vidas. Es de lo contrario. Satanás viene y nos quiere seducir aún con más fuerza, nos quiere engañar, nos quiere volver a esa esclavitud de la cual Cristo nos ha hecho libres, si es que nos ha hecho libre en realidad. El problema, yo creo, de muchos creyentes es de que caemos en el error de sentirnos que ya el pecado ya no tiene influencia en nuestras vidas, que ya somos súper espirituales, que en la llenura del Espíritu Santo ya el pecado ya ni siquiera se nos arrima, y en realidad son los que caen más fácil.
unos que caen más fácil. El hecho de haber aceptado a Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador en ningún momento quita la naturaleza de pecado de nosotros. Por eso en otra ocasión decía Pablo, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿Sí? Andemos como de día, o sea, andemos en la luz, en el conocimiento de la verdad, de lo que hemos conocido. Por razones del Evangelio nos hemos dado cuenta de la maldad de nuestras vidas, de esa naturaleza por la cual Cristo tuvo que venir a morir, porque ninguno de nosotros en realidad podemos justificarnos delante de Dios. Ninguno de nosotros alcanzamos la salvación porque vivamos una vida perfecta delante de sus ojos. Y el Evangelio da testimonio de esa verdad. De modo que esa luz, el conocimiento de esa realidad de nuestras vidas, es lo que debemos de andar en esa luz, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Algún día, cuando mi cuerpo sea transformado, ya el cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar, ya entonces sí, el frío, ahora sí, ya me va a hacer los mandados, ¿verdad? Pero bueno, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos de valorar lo que nuestro Señor hizo. Nos dio un perdón para perdonarnos todas esas obras de maldad que en otro tiempo con nuestros miembros, nuestro cuerpo, le servíamos al enemigo, le servíamos al pecado, le servíamos a Satanás. Por eso debemos de valorar lo que Cristo hizo, reconociendo la maldad de nuestras vidas con un corazón agradecido, a ya no seguir entreteniéndonos en esa vida, menospreciando esa salvación tan hermosa que el Señor nos ha dado por medio de su sangre, por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Capítulo 14, ahí nos vamos a quedar. Dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Sí. Pero bueno, va a estar interesante para mañana. Aquí concluimos. Gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos, Jorge, Sofía, Elmer, Gonzalo. Bendiciones. Gracias. Vamos a orar porque las necesidades están ahí. Está la necesidad de Guillermo, ¿verdad? Y también de mi cuñado allá en México. Es triste cómo destruimos nuestras vidas sabiendo que el alcohol en realidad destruye a las personas, destruye nuestro cuerpo, y seguimos necios en ese vicio. Y le digo seguimos porque yo en otro tiempo en realidad no hacía caso de que aún mi padre murió por el alcoholismo, le destruyó todo el hígado y bueno, y mi cuñado es testigo de eso. Él miró cómo murió mi padre por causa del alcohol.
y él tiene problemas serios, ya está hospitalizado por lo mismo. Espero en Dios que reflexione, espero en Dios que se levante de ahí, espero en Dios que venga a los pies de Cristo para que tenga la salvación y el Señor le dé el poder en realidad para salir de esa influencia del alcohol, porque en realidad es adicto uno al alcohol cuando uno tiene ese vicio, ¿no? Yo en otro tiempo estuve cautivo, estuve preso en eso y es muy triste. Y sabiendo el daño que nos causa, mirando a otras personas, no sé por qué el enemigo nos engaña, que aunque uno se emborrache, a nosotros eso no nos va a pasar. Y en realidad es engaño de Satanás para destruir nuestras vidas. Cuñado, échale ganas, ¿sí? No soy santo, no soy bueno, no soy perfecto. Soy un vil pecador que en otro tiempo hacía y vivía mi vida haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y ahora por amor al amor que Dios ha tenido para conmigo, que dio a su hijo para perdonarme, para darme un perdón que no merezco, cuñado, tienes razón, si eso es lo que miras en mi vida, que yo no merezco que Dios me perdone. Y nadie merece que Dios lo perdone, pero Dios nos ha perdonado y nos ha dado una salvación gloriosa al precio de la sangre de Cristo. Amén. Échale ganas. Reconoce el pecado en tu vida, pídele perdón a Dios, porque los tiempos que vivimos son malos y la venida de Cristo está presta. Y si nos halla haciendo mal, vamos a parar en mal lugar, en la condenación eterna en el día del juicio. Pero si nos arrepentimos, si reconocemos la maldad de nuestras vidas y doblamos rodilla y le decimos, Señor, perdóname, entonces el Señor nos perdonó en la cruz del Calvario y su sangre nos limpia de todo pecado para darnos esa esperanza de vida eterna que tenemos en Él, porque Él fue el que cumplió la ley, no nosotros, y su justicia es impartida a nosotros, siempre y cuando reconozcamos la maldad de nuestras vidas y le pidamos perdón a Dios. Amén. Esa es la diferencia, pero de que sin Cristo yo soy el mismo borrachín, aquel que en otro tiempo estaba en enemistad con Dios, que no vivía una vida santa, perfecta delante de los ojos de Dios, y no la puedo vivir aún en Cristo. Todavía me encuentro batallando con los deseos de la carne y todo el tiempo de una manera o de otra le fallamos, estamos muy cortos en realidad de vivir una vida santa, y si la llegamos a vivir ya no la vivimos, no la vivimos para alcanzar la salvación, sino porque la salvación nos ha alcanzado. Nos esforzamos a vivir en una manera que agrade a Dios, en gratitud, porque Él nos ha dado un perdón que nadie merece. Nadie merecemos ese perdón. Échale ganas, que el Señor te restaure. Ya clama al Señor que te haga libre de esas cadenas del alcoholismo en tu vida. Mira ahí a mi hermana, está prendida en el Señor y creo que el Señor la está ayudando a ser firme en su fe, a permanecer en el Señor, creciendo en la fe, en la gracia, en su misericordia. Amén. Bueno, oremos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos empezar un año nuevo, Señor. Lo único que te pedimos, Señor, así, que no nos sueltes de tu mano. Logra el propósito que tú tienes para nuestras vidas este año, Señor. Queremos nosotros lograr tantas cosas, tantas metas, Señor. Mejor ayúdanos a comprender y a entender tus planes, los propósitos que tienes para nuestras vidas.
dentro de tu voluntad y ayúdanos a vivir en esa vida que tú quieres que vivamos, para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Guárdanos del pecado, no nos dejes caer, Señor, en tentación, porque aún estamos en este cuerpo, Señor, que se rebela contra ti. Ayúdanos, danos la victoria por el poder de la sangre de Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, por Guillermo, el hermano de Sofía, Padre, que le restaure su salud, Señor. Gracias porque tú has estado en cada tratamiento que le están haciendo, Señor, y tú estás ahí firme, tú estás ahí con tu misericordia extendida sobre su vida. Sé con ellos, sé con Jorge, Sofía, Señor. Dale, Señor, dirección en el ministerio que tienen ahí en su hogar, Padre. Y haz tu obra en ellos, Padre, que síguelos usando. Que sean luz, Señor. Que la luz del Evangelio se pueda reflejar en sus vidas y las vidas de otras personas sean tocadas, sean alcanzadas, Padre. Gracias. Te pido, Señor, por mi cuñado, Señor Jesús, allá, Señor, en México. Ese problema, Señor, hazlo libre, Padre. Hazlo libre del alcoholismo, Padre. Y a toda mi familia, Señor. Te pido por la salvación de cada uno de ellos, Padre. Ayúdalos. Ayúdalos, que la luz del Evangelio se haga una realidad en la vida de cada uno de ellos. Que te haga real en sus vidas. Que reconozcan, Señor, la maldad de su vida y te pidan perdón y reciban el perdón que tú nos has dado en la cruz del Calvario. En la abundancia de tu gracia y de tu misericordia, Señor, sea sobre sus vidas, Padre. Que vengan un conocimiento pleno, verdadero, de la verdad de quién eres tú, Señor, y de la verdad de lo que tenemos en ti, pero sobre todo de la verdad de su vida, en su pecado, en su maldad, para arrepentimiento, Padre, para salvación. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Sé con Jorge, sé con Sofía, sé con Gonzalo, con Elmer, Señor. Sé con cada uno de ellos. Gracias por sus vidas, porque me acompañan aquí en los estudios, bendito Dios. Gracias, gracias, guárdalos, edifícanos en tu palabra. Te pedimos por la situación de Mercedes allá en España, Señor, sé con ella, en esa familia. Resplandece en esa familia, Señor. Ahí en España, en Málaga, Padre Santo, sé con ellos, bendito Dios. Gracias, gracias por el privilegio, Señor, que me das de haberme alcanzado y de haber puesto en mi corazón el deseo de compartir tu palabra. No soy un predicador elocuente, tremendo, que la gente anhela escuchar, pero quiero exponer tu palabra, Señor, lo más fiel que pueda, en lo que tú me permitas comprender y entender, Padre. Ayúdame, guárdame, nunca me dejes caer en un orgullo espiritual. Sosténme con tu gracia y haz tu obra en mí, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones, amén. Bendito Dios tenga misericordia de mi Hijo y restaure su lenguaje solo para que lo glorifique Él. Amén, bendito Dios, la gloria es para ti, unos por otros. Glorifícate en cada necesidad de mis manos en la fe. Amén, amén. Sí, amén, bendiciones. Bueno, nos vemos. Ya me afectó mucho el frío aquí, como tengo una ventana atrás. Estoy mormado de mi nariz, pero bueno, bueno, les pedimos a sus oraciones. Vamos a ver, primero Dios, este fin de semana vamos al comedor a Ensenada y también quiero
el favor de Dios porque necesito llevar unas cosas para allá y arreglar unos asuntos. Y bueno, les pido su oración, ¿verdad? Sus oraciones para que Dios haga lo que su voluntad y extienda su favor en nosotros. Ahí en la frontera a veces le quieren sacar a uno los ojos cuando uno lleva cosas para allá y le quieren cobrar como si le estuvieran vendiendo las cosas que llevamos. Pero bueno, en ocasiones así es, en ocasiones ni le cobran a uno nada. Pero bueno, les pedimos su favor porque sí lo necesitamos. Y quiero la dirección de Dios en mi negocio, en mi trabajo, y que Dios sea glorificándose en todo en este año. Amén. Bendiciones, les amo en el amor de Cristo. Hasta luego, Sofía, Jorge, Gonzalo, Elmer, bendiciones y todos los hermanos que nos siguen. Les amo en el amor de Cristo. Feliz año nuevo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos una y nos fortalezca y nos sostenga para hacer su voluntad, amén, y exaltar su nombre en alto, amén. Bye. Chao.